que sepáis que este premio, esta transmisión como todo, se va a retransmitir y estamos ya retransmitiendo en nuestro canal de YouTube, así que bienvenidos a Casa Árabe, a esta sesión tan especial que es la entrega del premio Amistad. Soy Karim Hauser, coordinador de Cultura en esta institución en la que, como muchos sabéis, estamos cumpliendo 20 años y esto también es parte de la celebración de estos 20 años. Es la tercera ocasión que otorgamos este premio Amistad, o su tercera edición. Estamos muy contentos con la deliberación o el fallo del jurado, que por cierto ha estado integrado por Tamara Al-Juri, doctora en Derecho Constitucional, profesora asociada en el Instituto de Empresa, Rosa Meneses, periodista y subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, el CEAR, Leila Nashawali, doctora en Comunicación y profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, Javier Fonseca, escritor y docente en la Escuela de Escritores, Francisco Moreno, presidente de la Fundación Antonio Gala en Córdoba, Pablo Delgado, director general de Strategic Gears Spain, y Miguel Moro Aguilar, director general de Casa Árabe. Como sabéis, esta editorial pues, es aquí muy querida. Bueno, vemos que la asistencia es muy nutrida esta tarde. Cuenta en su catálogo con libros de poesía, novelas, ensayo, obras dedicadas a la fotografía, a la cocina, a las viñetas gráficas de autores árabes, ya sea de nacimiento o de origen, agrupados en distintas colecciones: poesía, letras, memorias del Mediterráneo, El collar de la paloma, encuentros, sociedades transversales, correspondencias, periplos, disenso, biblioteca afroamericana Madrid, azulejos, sabores y cuentos. Algunos de los directores de estas colecciones nos acompañan esta tarde. Estamos encantados y muy agradecidos también por vuestra presencia. Para esta tarde en el menú tenemos primero las palabras de nuestro director general, Miguel Moro Aguilar, y luego varios de los amigos cercanos de la editorial y de esta casa también hablarán sobre la trayectoria y le rendirán tributo a esta editorial, a estos ganadores del tercer premio Amistad. Yo os iré nombrando una vez que nuestro director general nos indica la palabra. Trataremos de que sea más o menos corto vuestros tributos para no alargar demasiado y que sea también una velada placentera y podamos después disfrutar todavía de este día tan primaveral. Así que, bueno, pues sin más dilación, le doy la palabra al director general de Casa Árabe, Miguel Moro Aguilar. Bienvenidos, señoras y señores, aquí a Casa Árabe. Gracias estar en primer lugar también los representantes ministro plenipotenciario en nombre de la Embajada de Marruecos, la Embajada de Palestina y de Kuwait. Gracias por acompañarnos en esta tarde tan importante en la que vamos a entregar, como decía Karim Hauser, ya casi nos lo ha contado, con lo cual yo seré todavía más breve de lo que iba a ser el premio Amistad de Casa Árabe, que llega a su tercera edición. Vamos a decir que está consolidado, pero estamos, en fin, pues como la casa, estamos en ello. Intentando consolidarnos. Hay dos de los premiados que están aquí, que es doña Carmen y Guadesale, que están los dos premiados anteriores. Y es un placer, por lo tanto, en esta ocasión, contar con una persona jurídica o física, pero en este caso más bien son dos personas muy físicas que están allí, que son los dos dueños e impulsores de la editorial desde el año 89, desde hace 37 años, que son Inmaculada Jiménez y Fernando García Burillo, a los cuales este jurado, que ha mencionado con los diferentes componentes, ha otorgado, ha concedido
este galardón del Premio Amistad, que este año es el primero que se concede correspondiente al año 25, es el primero que se concede bajo el periodo en el que estoy yo como director, y en el que hemos ampliado un poquito más el ámbito de aquellos que pueden ser premiados. Antes quizá estaba más centrado en la cuestión más lingüística, hemos intentado abrirlo un poco más, y veremos si a lo largo de estos años existen otras personas que se dedican, como la editorial o como han hecho Walid o Carmen, atender a lo largo de su trayectoria y de su vida profesional, atender puentes con ambas orillas del Mediterráneo, con el mundo árabe, y acercar la cultura española con la cultura de todos estos países tan importantes para España. Como decía, son casi 40 años. Yo creo que van a hablar mucho de ustedes ya posteriormente, aquellos que conocen con más criterio y que han trabajado con la editorial a lo largo de este periodo. Simplemente decir que lo que hemos apreciado sobre todo es este esfuerzo sostenido, este impulso durante años, a pesar de la propia evolución de la realidad tecnológica, que yo creo que de por sí dificulta ya, en fin, esta excitación permanente, ¿no? Y de la liquidez de todo en lo que vivimos, que la gente siga editando y leyendo libros, y además libros que no son precisamente los libros habituales o más obvios que podríamos encontrar, de países, como decía, muy próximos, muy cercanos y muy próximos, y a la vez muy lejanos, posiblemente, pero que ellos han contribuido tanto con los clásicos como contemporáneos, de personas como el Inaki del siglo X, el Mutanabi, hasta personas obviamente contemporáneas, Silvio Adonis, Zaharben Telun, y algunos incluso de los que están aquí entre nosotros, que también han, por supuesto, editado también una labor muy importante de traducción, con Federico Arbós, cuya familia está aquí, que fue precisamente el premio póstumo, el primer acto en el que estuve yo hace un año, y a los que a la familia, a su viuda y a su hijo les agradezco especialmente también su presencia aquí hoy, y a todos ustedes, porque yo creo que están no tanto están sobre todo por festejar algo muy importante para todos, que es que esta editorial sigue viva, que no es fácil. Está también la directora de la Feria del Libro, saludó hace un momento, ¿no? La evalúe por algún lado, y yo creo que mañana es el día precisamente del libro, y por eso hemos querido que coincida de alguna manera esta fecha. Yo, como decía, trataré de ya, no digo más, voy a dar la palabra a todos, simplemente felicitarles por este premio, que, como decía, estamos en ello, en conseguir que sea un referente, y con la amistad y la colaboración de tantas personas importantes que hay aquí hoy, que acuden normalmente o frecuentemente a Casa Árabe y a nuestras actividades, pues yo creo que acabaremos consiguiéndolo entre todos. Pues nada, muchas gracias y enhorabuena a ambos. Muchas gracias, director. Teníamos programada al inicio de este tributo a Clara James, quien se ha disculpado por sentirse con un tema de salud. Sin embargo, ha enviado una pequeña contribución que os voy a leer. Clara James, como sabéis, es escritora, poeta, traductora, editora, y también dirige una de las colecciones de la editorial. Entonces, pues ha enviado una contribución muy pequeña, haciendo referencia a Rabaa al-Adawiya, hija de Ka'b de Gozdan, esta poetisa del Ghazal del siglo IV, siglo X de la era cristiana. Es la primera mujer cuyo nombre está registrado entre los poetas persas. Sus palabras en belleza y contenido tienen fama por su carácter profundamente ardiente y seductor para el corazón. Ha resultado muy atractiva para los interesados en dichas cuestiones, sobre todo para el sufismo. Y nos envía o ha seleccionado un pequeño poema que dice: Rabaa habló con Dios. Oh Dios, si te adorase por miedo al infierno, quémame en el infierno. Si te adorara esperando el paraíso, exclúyeme del paraíso. Pero si te adorara por ti mismo, no me niegues tu eterna belleza. Vamos ahora a pedirle a Teresa Aranguren, periodista,
analista, que tiene una larga trayectoria y que además tiene un libro publicado recientemente en Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, Palestina, la existencia negada. A que suba, por favor, Teresa. Buenas tardes. Gracias en primer lugar a Casa Árabe por acogernos y por haber tenido la lucidez de premiar a dos amigos. Pues por eso está casi llena esta sala, porque tienen muchos amigos, porque son amigos, básicamente, ellos. Y por darle este premio a esta pequeña editorial y grande editorial también, que durante ya varias décadas lleva poniendo luz sobre un mundo que es muy próximo, pero nos es muchas veces, desde el lado de acá, muy desconocido y muy maltratado. Y en este momento que, bueno, no sé si todos pensamos igual, pero yo siento que vivimos tiempos muy oscuros y que estamos en una especie de antesala del derrumbe de la civilización. Estoy muy apocalíptica, pero lo siento así. Pues me parece importante que exista una editorial como Oriente y Mediterráneo y sobre todo que exista gente como Fernando e Inma, que han puesto todo su empeño desde hace tanto tiempo y sin desalentarse en sacar a la luz la cultura no solo del mundo árabe, pero yo estoy más próxima al mundo árabe, sino de Oriente. Porque ahora, desde este mundo tan arrogante que es el nuestro, el occidental, descubrir los valores de ese otro mundo es importante y tiene un valor de resistencia. Ahora necesitamos fuerza también para resistir elementos que nos ayuden a resistir este imperio de la barbarie en el que estamos ahora mismo viviendo. Y por eso mismo, Fernando, Inma, lo primero, gracias. Gracias por el trabajo que habéis hecho. A mí me conmueve especialmente que durante todo el genocidio de Gaza hayan editado poetas gazatíes, poetas y poetas ellas, y con un esmero y un cuidado, porque un libro no es solo lo que lleva dentro, un libro es también un objeto, y los libros que editan Fernando e Inma son bonitos, son bellos, y los cuidan mucho. Yo recuerdo los libros de Adonis, un libro maravilloso de Isaac del turco. No se me olvidó el nombre. Nassim Jiménez, exactamente, que ha salido hace como un año, una cosa así. Entonces, ese cuidado también del aspecto físico del libro me parece importante porque es también una señal de identidad de esta editorial. Ese cuidado, ese cariño con el que se editan estos libros. Y nada más, un libro, no sé quién lo dijo, pero a mí me parece que es una apreciación muy justa. Los libros nos ayudan a saber que no estamos solos. Los libros de la editorial que llevan Inmaculada y Fernando, creo que además de eso nos ayudan a saber que no estamos solos en el mundo. Eso siempre también pone luz en un mundo demasiado oscuro. Y gracias por estar aquí. Y seguimos directamente con el orden previsto. A continuación, el turno es de Gonzalo Fernández Parrilla, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, profesor titular y también director de una de las colecciones, Memorias del Mediterráneo, si lo he dicho bien. Adelante, Gonzalo. Buenas tardes. Fernando Inmaculada, hace 30 años que salió Viernes y Domingos, una traducción del árabe que hizo Viernes Paradela, que también está aquí hoy,
y yo creo que tengo el dudoso mérito de haberos incitado o animado a que publicarais la primera traducción del árabe en vuestra colección. Un negocio poco rentable, pero tan necesario, el que después de esa traducción os habéis dedicado durante todos estos años. Yo lo primero que recuerdo de estos más de 30 años es el premio que se han dado, es amistad. Y además de amistad, yo diría también que son recuerdos que combináis algo que es la calidad literaria, la calidad la profesionalidad de vuestros textos con un compromiso político. Yo creo que hay dos cuestiones que habéis visto que son esenciales para España, y en vuestro catálogo están, que son tanto Marruecos como Palestina, que son esenciales para el futuro, ¿no? Gracias por la confianza, por todos estos años, y lo que sí voy a aprovechar yo estos segundos que me quedan es para decir que no solo se merecen este premio, sino que también yo creo que se merecerían un premio nacional en tanto que editores por la labor que han hecho de acercarnos la otra vía del Mediterráneo, la cultura árabe en todas sus variedades, en todas sus lenguas, y las culturas de otros países, de Irán, de Turquía. Gracias y enhorabuena por este premio y por vuestra labor. Gracias, Gonzalo. Nuestro director general mencionó justamente a los dos premios, Carmen Ruiz Bravo y Walid Saleh, de la primera y segunda edición. Y bueno, pues también reconocer el premio póstumo a Federico Arbós, y además pues agradecer la presencia de Ana, su viuda, y de Ciro, que están aquí con nosotros. Antes de presentar a nuestra siguiente participante, que es Luz Gómez García, muchos la conocen, es arabista, profesora, analista, también en la Universidad Autónoma de Madrid, catedrática, y también traductora de poesía, que sin duda contribuyó también a la colección de ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Luz, por favor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar activamente con mi voz en este homenaje. Inma y Fernando saben lo que me alegro, pero aparte de mi enhorabuena, quería también recordar que Ediciones del Oriente y del Mediterráneo en casi 40 años ha acompañado a varias generaciones de arabistas, y que yo, siendo un arabista, una palabra que ya no está de moda y que posiblemente desaparecerá, nací al arabismo con Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, y en concreto con Fátima Mernissi. Y esa Fátima Mernissi, combativa, luchadora, reivindicando siempre la identidad mediterránea por encima de las diferencias, creo que también conviene recordarla aquí. Escribía en francés, escribía en árabe, y nos importa muy poco, lo que importa es leerlo. He colaborado con ellos todos estos años en distintas actividades, como traductora, como autora, como editora, pero aparte de todo ello yo quería destacar, por supuesto, Palestina, no lo puedo evitar, y quiero destacar cómo Ediciones del Oriente y del Mediterráneo desde el primer momento apostaron por la Palestina de la reivindicación y la justicia, incluso en un tiempo en el que eso no era tan habitual como ahora. Sacaron un libro sobre la primera intifada, sacaron un libro revisando los acuerdos de Oslo desde una postura crítica, sacaron un libro sobre Gaza y la necesidad de clamar que Palestina vive cuando Gaza en 2008 estaba silenciada, y sacaron un libro sobre el BDS, cuando hablar de boicot, desinversión y sanciones nos ponía a todos en la picota, por decirlo claramente. En cualquier caso, lo mío con ellos ha sido sobre todo la literatura, la poesía, y como la poesía no es un lujo, como todos muy bien sabemos, y en la poesía está buena parte del sumud palestino, de la resistencia y la existencia palestina, yo voy a leer un poema sobre todo para Inma, y ella sabe cuál es. Es un poema de una mujer, una chica de Gaza, de 20 años,
que el año pasado, un poco antes de estas fechas, en febrero creo que fue, me envió este poema que había escrito. Ella se llama Batula Wacklin y escribe un poema que se titula ¿Lo has oído, Mar? Al no encontrar mortaja para su hijo, se fue al mar. Las olas eran altas. Lo envolvió en una y dijo al mar: mar, mar, que los tiburones no se lo coman. Mi hijo es alimento para peces pequeños solamente. ¿Lo has oído, mar? Forma parte de una colección nueva, Poesía Necesaria, y desde eso, desde la necesidad de la poesía, también les doy las gracias a Inma y a Fernando por la oportunidad de permitirnos a todos compartir la poesía con vosotros. Gracias. Gracias, Luz, y gracias por aportar, por permitirnos escuchar parte de lo que muchas veces leemos en silencio. Siguiente en la lista, Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid y, como muchos sabéis también, conocedor de la realidad actual, la realidad contemporánea, comentador en muchos de los medios de comunicación. Así que, Nacho. Son 11 personas las que van a hablar, así que amaros de paciencia antes de que les entreguen el premio. Como siempre, un placer estar aquí acompañando a Inmaculada y Fernando. No sé dónde están. Perdón. Inmaculada y Fernando, también a Ana. ¿Qué se puede decir? ¿No? Ya se han dicho muchas de las cosas, ¿no? Es un premio a la amistad, sin duda alguna. Además, la primera persona que lo recibió fue la persona que me dedicado, mi doctora, precisamente de mi tesis doctoral. La segunda, Walid Saleh, nuestro amigo querido Walid Saleh, que fue mi primer profesor de árabe y siempre dice: si hablas tan mal el árabe, yo tengo parte de la responsabilidad. Y es un lujo estar aquí con vosotros acompañando esta gran familia unida por las letras, unida por el amor a los libros. Es impresionante, yo estaba repasando el catálogo descubriendo muchísimas de las cosas, ¿no? que habéis publicado a lo largo de tantos años. Palestina, ya lo ha mencionado Luz, ¿no? que ha publicado varios libros con vosotros, ¿no? de traducciones de poesía sobre todo, ¿no? de literatura de Mahmoud Darwish, pero también habéis publicado muchísimos libros, ¿no? sobre Siria, que también es un país, ¿no? que era un gran desconocido hasta hace muy poco tiempo, y gracias a muchos de los libros que habéis publicado, ¿no? Un libro clave cuando yo vivía en Siria era El Caparazón, de Mustafa Khalifa, que era un libro que estaba prohibido porque narraba precisamente las torturas en las cárceles de los Assad, de Hafez al-Assad. Después llegaron a las cárceles, ¿no? de su hijo Bashar al-Assad, y era un libro que muy necesario, ¿no? muy desconocido para el público español, pero muy necesario, traducido al inglés, traducido al francés, pero no traducido al español, ¿no? El libro de Yassin al-Hajj, ¿no? la paz imposible, ¿no? Otro libro que es importantísimo, y es muy importante también, y eso se lo intentamos comunicar a nuestros alumnas y alumnos, precisamente la necesidad de aproximarse de diferentes ópticas al mundo árabe contemporáneo, no solo desde la historia, la sociología, también la literatura es muy importante, ¿no? Por lo tanto, si coges, ¿no? también los libros, ¿no? que ya dos, ¿no? un autobús verde sale de Alepo, pues también te haces una imagen de conjunto. Yo he publicado también algunos libros, pero debieron venderse tan poco que ya no me invitan a que publique con ellos, ¿no? El gran fracaso editorial, yo creo que de la colección, es uno que se llama Informe de Conflicto de Palestina, que no sé en qué año salió, en 2005 quizás, 2004, que tenía 500 o 510 páginas, y si algún mérito tiene ese libro, además del fracaso notorio en términos de ventas, es que por primera vez se publicaba en español un artículo de un señor que se llama Ilan Pappé, que seguro que todos ustedes conocen de sobra y que ha publicado profusamente en los últimos años. También era la primera vez que se traducía en español a Salim Tamari, ¿no? Es decir, que intentamos, ¿no? de alguna manera aproximar a lo que ocurre
ocurría en Palestina a través de autores israelíes, también autores palestinos, ¿no? La mejor recompensa, y ya termino, el mejor homenaje yo creo que es que leamos los libros que han publicado durante tantos años, no solo de Siria, no solo de Palestina, de Irak, de muchos otros lugares. Sí que me gustaría tener un pequeño recuerdo a nuestro querido amigo Iñaki Gutiérrez de Terán, ¿no? Que ha publicado muchísimas obras traducidas, ¿no? También publicamos juntos un libro que se llama El informe de las revoluciones árabes o de las primaveras árabes, no me acuerdo, y está ahora en Mauritania, pero sin duda alguna tendría que estar aquí, ¿no? Entonces tenemos ese pequeño recuerdo para nuestro amigo Iñaki, y ya digo, ¿no? La mejor manera de homenajear a Inmaculada y a Fernando por toda la labor que han hecho durante tanto tiempo es precisamente leer sus libros. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Efectivamente tenía aquí programado no a los Javis, sino a los Ignacios, pero Iñaki se ha disculpado porque estaba en Mauritania. Vamos a tener un pequeño entremés ahora entre las universidades Autónoma y Complutense, y digo entremés de una forma muy específica, porque hoy día Silvia Ocedic justamente es la directora de la colección Sabores del Oriente y del Mediterráneo. Como he dicho, entre la colección de esta editorial también tenemos muy... Nosotros, y nos hemos constituido en familia. ¿Cómo conocí a la editorial? De una forma curiosa en París. Conocí a Inmaculada, yo andaba con alguien escribiendo libros, y me gustaron, empecé a hablar con Inmaculada. Hablábamos en francés, perfectamente, yo andaba con Fátima Manisi, y un buen rato hablando en francés hasta que nos dimos cuenta de que vivíamos en España las dos. Pero vale. Y me gustó tanto que dije, yo quiero colaborar con vosotros, estaban empezando, o sea, la familia entonces eran dos. Y quiero colaborar con vosotros. Y desde entonces empecé a colaborar, es decir, a traducir, a redactar, y actualmente dirijo una de las colecciones, la de Sabores. Libros de cocina, Karim, quien busque recetas las encontrará, pero ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Y yo, cocina tiene que ser una reivindicación también. Y los libros de la colección son reivindicaciones de un patrimonio cultural. A veces hemos traducido, hay algunos libros como el Tratado sobre el Garbanzo, que recuerdo que estuve un año traduciendo con la Escuela de Traductores de Toledo. Fue sangre, sudor y lágrimas, que salieron palabras en francés, en árabe, bueno. La cocina de Gaza, mira, claro, si esto es un libro de recetas de cocina, como los de las editoriales que andan por ahí, pues estamos un poco equivocados. Es un libro muy reivindicativo y hoy aún más porque lo que se está haciendo en Gaza, aparte de un genocidio, unas matanzas, es un barrido cultural. Se está negando la existencia. No existen, incluso las recetas de cocina, el farfel, toda una serie de recetas que son palestinas, de repente reaparecen y resulta que son israelíes. De repente que hay una mezcla de especies, de hierba tradicional en Palestina que se toma en el desayuno con pan y aceite. Se prohíbe su recolección y reaparece comercializada. Es decir, cuando en Oriente y Mediterráneo se publican ensayos, libros de historia, literatura, todo el mundo tiene claro que son libros con un compromiso político clarísimo. Pero los libros de fotografía, los cómics, los libros de cocina también lo son, si no, no estarían en ediciones. Bien, continúo colaborando con ellos, continuamos trabajando, a veces compitiendo, a veces quién acaba primero de traducir su libro o de escribir lo suyo.
hacemos como de la mejor manera posible, pero hay otra cosa que quisiera decir, y es que cuando publican ensayos, poesía, literatura de ficción, me han ayudado a mí a conocer muchas cosas, a continuar formándome. Gracias a Inmaculada y a Fernando por mantener durante 40 y pico de años esta editorial, pero yo también os doy gracias a todos los traductores, a los directores de las diferentes colecciones, porque a mí me habéis ayudado y me permitís crecer como persona, a mí que también formo parte de la editorial. Gracias a todos y continuaré leyendo evidentemente y trabajando con la editorial. Muchas gracias, Silvia. Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, también conocedor de la causa palestina, autor y bueno, también antiguo compañero, ahora que estamos recordando nuestras 2 décadas en Casa Árabe. Isaías dirigía el área de educación también hace algunos lustros. Por favor, Isaías. Yo voy a leer. No se me da también la improvisación como el resto de los intervinientes. Muchas gracias, Inma, Fernando, Ana, por darme la palabra este día. Me satisface mucho participar en este acto de reconocimiento a nuestro trabajo. Y no puedo empezar sino repitiendo lo sorprendente y admirable que ha sido y sigue siendo el trabajo de la editorial. Una editorial artesana, independiente, atrevida, discreta, activista, modesta en tamaño, pero pionera y enorme en valor y en compromiso. Impresionan y maravillan las obras que tiene la editorial en su catálogo, fundamentalmente por su diversidad. Su nombre representa realmente lo que es. El Mediterráneo es la encarnación de lo plural, y así es el catálogo de la editorial. Un catálogo de voces múltiples, de géneros diversos, de diversas lenguas, de culturas, de temas, de formatos y hasta de sabores. Pero Ediciones del Oriente del Mediterráneo es más que una editorial. Ha sido un puente permanente que nos conecta a través de las palabras a los pueblos del Mediterráneo y más allá del Mediterráneo. Pero quiero señalar otro aspecto destacable. Su labor refleja un trabajo en red, una forma de internacionalismo cultural. Y los resultados están ahí. Una buena editorial no solo crea colecciones, sino comunidad y ciudadanía crítica. La editorial del Oriente del Mediterráneo ha construido una biblioteca de ideas. Lo que me sigue sorprendiendo es que repasando su catálogo, yo también he revisado el catálogo, como ha hecho Ignacio, pues, he vuelto a descubrir títulos que se me habían olvidado que estaban incluidos en el catálogo, ¿no? Y también me he visto como víctima de la editorial, ¿no? Son decenas de libros de su catálogo los que han caído en mis manos y llenan los estantes de casa, ¿no? De los que tengo recuerdos inolvidables, podría decir mucho, pero el primero probablemente Los chivatos de Derit Saraibi, la poesía de Nazim Hikmet o la memoria fotográfica de Palestina antes del 48. El director de cine David Lynch decía que si uno mira un poco más de cerca este hermoso mundo, siempre encuentra hormigas debajo. Hormigas. Yo creo que algunas hormigas se dedican a la edición. Esta es una editorial de hormigas incansables, tenaces. Su trabajo es selección, traducción, edición es encomiable, necesario. Bueno, tengo que matizar una cosa. Lynch decía hormigas rojas. Y creo que esa puntualización cromática le va muy bien a esta editorial. Como amigo y colaborador puntual del proyecto editorial, les animo a que sigan. Necesitamos esta editorial y que cunda el ejemplo. Y acabaré tomando prestado, porque entre otras cosas me han envuelto, por ejemplo,
en actividades de la Feria del Libro Político. Pues tomaré prestado la consigna de Ernesto Che Guevara en su famoso discurso en la Conferencia Tricontinental de 1966 en La Habana. Y en este momento en el que parece que leer es un acto subversivo, la tarea es crear 2, 3, muchos proyectos como la editorial del Oriente Mediterráneo. La Taslim no rendáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaías, y gracias por esas metáforas que sin duda recordaremos. Bueno, en la lista nos quedan todavía 3 personas. 2 han enviado un mensaje online que veremos una vez que termine el último participante. No obstante, esperábamos también la participación de Bernabé López García, profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha enviado un pequeño mensaje, ¿verdad?, que ha recibido Inma y que voy a leeros. Es lo siguiente: veo con retraso este WhatsApp con nuestra propuesta de contar lo que ha significado vuestra editorial en el acto de entrega del Premio Amistad, justo cuando iba a escribiros diciendo que sentiré no poder acompañaros en la entrega del premio, porque ese día estaré en Tánger para la presentación de un libro de Mohamed Serifi en el Instituto Cervantes. Vuestra editorial ha sido para el TEIM, el Taller de Estudios Internacionales y Mediterráneos, una casa de acogida abierta y generosa para nuestras investigaciones, para las actas de nuestros encuentros académicos, para alguna de las tesis de nuestros doctorados. Llegamos a crear juntos hace ya 3 décadas dentro de vuestra colección Encuentros, una serie TEIM con vuestras publicaciones. Pero sobre todo, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo ha sido una ventana abierta y solidaria hacia la literatura árabe que encontró en vuestra editorial un camino para su expresión libre y comprometida. ¿Cuántos autores de los mundos árabe, mediterráneo e islámico han podido llegar al público español gracias a vuestras traducciones? Es una deuda inmensa que de alguna manera este premio de la amistad tan merecido os recompensa. Sentiré de corazón no poder acompañaros el día 22. Un fuerte abrazo, Inmaculada y Fernando, de Bernabé y de cuantos en el TEIM nos hemos identificado con el espíritu que animó siempre a vuestra editorial. Bueno, ahí está el mensaje de Bernabé. Y de profesor honorario de la UAM a profesor honorario de la UAM tenemos a Walid Saleh, como mencionamos al principio, Premio Amistad de la segunda edición. Walid, por favor. Buenas tardes. Quería dar las gracias a la Casa Árabe por premiar esta maravillosa editorial de 2 amigos, Inmaculada y Fernando. Yo los conocí justo en el año 1989. Se presentaron en la Amistad Hispano-Árabe, la Asociación de Amistad Hispano-Árabe, y nos hablaron de su proyecto y fuimos a tomar un café y después ya nunca hemos dejado de colaborar, de vernos, de continuar con nuestra amistad hasta este día. Creo que una buena parte de las obras publicadas por la editorial son traducciones. A mí me interesa mucho hablar de lo que es la traducción de la lengua árabe y de otras lenguas orientales a la lengua española, que son muy escasas lamentablemente. Por lo tanto, yo creo que la cultura árabe y las culturas orientales deben mucho a esta editorial. Un informe de la Fundación Ana Lid habla de que solamente en torno a 20 libros anuales se traducen de la lengua árabe a las lenguas españolas. El 89% al castellano, el 9% al catalán y 2% al euskera y al gallego.
es una cantidad muy pequeña, sin ninguna duda. Representa en el ranking de las traducciones a la lengua castellana, lenguas de España, el 0,1%. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Isaías, que acaba de decir que hace falta muchas editoriales como la editorial de Inmaculada y Fernando. También dijo Teresa Aranguren que los libros nos hacen sentir que no estamos solos. Me ha acordado esta frase a dos autores árabes, grandes autores árabes. Por un lado tenemos al Jahel, un escritor abbasí de Irak, de Basora. Decía una frase pequeña: al-kitabu bustanun yuhmal fi ridnin. El libro es un jardín que se puede llevar en un bolsillo. Y el gran Mutanabbi, el poeta, que decía: wa khayru jalisin fi zamani kitabu. El mejor amigo en el mundo es un libro. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias, Walid. Gracias por estas citas también tan hermosas y tan atinadas. Como muchos han mencionado ya, Ediciones del Oriente y Mediterráneo está detrás de que podamos leer autores como Mohammed Benis, Murid Barghouti, Driss Shaibi, Bahar Ben-Jaddoun, Jabra Fatima Mernissi, que ya se ha mencionado en varias ocasiones, Raloa Ashur, Samira Khalil, pero también ha dedicado obras clásicas, incluso las propias poesías de Al-Mutanabbi o las Bayat de Rumi. Vamos ahora a ver estos dos mensajes que nos han enviado desde la lejanía. Santiago González Vallejo, economista, y él es, yo creo que es posiblemente quien esté detrás de haber presentado vuestra candidatura al premio Amistad. Y después escucharemos a nuestra querida Malika Embarek, traductora detrás también de muchas de las obras que se han publicado, sobre todo del francés, pero bueno, ella nos lo contará también en su pequeño mensaje, así que podemos apagar un poco las luces para poder ver estos dos vídeos. Al terminar los vídeos, procederemos a la entrega del premio. Una editorial que es como un barco que recala en muchos puertos, en este caso los del Mediterráneo, pero también más allá, en Persia o en otros lugares. Yo conocí a Inmaculada Jiménez, una de las editoras, en una cueva, en un sitio de Lavapiés, donde había una exposición de fotos sobre la represión de Palestina. Si se hubiera arreglado algo frente a la impunidad israelí, a lo mejor no nos encontraríamos en estos momentos como estamos. La pregunté a Inmaculada que cómo se atrevía a hacer una editorial teniendo en cuenta que había pocos lectores, que quizá eso era una ruina, y ella me contó, o por lo menos lo que yo recuerdo, que no podían hacer otra cosa, que querían dar a conocer a otros autores su punto de vista, un punto de vista, digamos, propio, no ese orientalismo que nos ha hablado mucho de Edward Said. Y yo ahí vi la decisión de las editoriales, en este caso de Oriente y Mediterráneo. Yo no soy muy ducho en los idiomas, y el que me puedan poner novelas, ensayos escritos por autores en otros idiomas, para mí es una gloria. Y después conocí a Fernando García, conocí su casa llena de libros, de paquetes, de albaranes, pero también de cocidos, de tartas y de sobremesas. Y bueno, pues ahí forjé una amistad y al mismo tiempo una necesidad de continuar cultivando su amistad,
Y eso es lo que me hizo, en su caso, el ver la posibilidad, y agradezco a Casa Árabe, el que haya creado ese premio y el que yo pudiera, junto con las personas que me han ayudado a presentarles y que ganasen el premio. Y estoy muy reconocido a Casa Árabe y a su editorial por su trabajo. Buenas tardes. Ante todo, felicitar a Casa Árabe por la iniciativa de crear este premio. Siento mucho no poder estar con Irma y Fernando para celebrarlo, para celebrar este merecidísimo galardón. Gracias a vuestro esfuerzo, vuestra tenacidad, vuestro amor por la literatura, habéis conseguido sacar de los círculos cerrados, académicos e institucionales, la literatura árabe y ponerla en la librería al alcance del lector en español. Y eso es un trabajo maravilloso. Conocí a Irma una tarde que ella me llamó para proponerme presentar a Fatima Mernissi con motivo de un libro que acababan de editar ellos, y le contesté con una negativa porque me imponía muchísimo la figura de esta socióloga marroquí y no me atrevía a presentarla, y creo que fue un error que si en estos momentos lo hubiese hecho hubiese sido un honor para mí. Y a partir de ahí pues coincidimos en muchas actividades culturales, sobre literatura, sobre Marruecos, sobre Palestina. Recuerdo con especial cariño el proyecto Memorias del Mediterráneo, auspiciado por la Escuela de Traductores de Toledo, Miguel Hernando de Landamendi, Gonzalo Fernández Padilla o Luis Miguel Pérez Cañada. Mi colaboración con ellos era muy tangencial, pero traduje algunas obras, El hijo del pobre, de Murut Feraún, El escribano, de Tahar Blum, Diario de un ilegal, en colaboración con Gonzalo Fernández Padilla, de Rashidini, pero el recuerdo que tengo más querido fue cuando les propuse traducir Milan, un jour, de Mohamed Maleh, ese escritor marroquí judío maravilloso, y que ellos aceptaron prácticamente a ciegas porque le bastó con conocer la figura de Edmond, estupendo escritor, pero también gran defensor de Palestina, del derecho a un Estado de Palestina, que es uno de los pilares de ellos también, de su editorial desde prácticamente su creación. Y bueno, estoy muy orgullosa de haber formado parte de nuestro equipo de traductores, muy contenta con este premio. Os deseo que sigáis una trayectoria de muchísimo éxito y un abrazo muy fuerte. Bueno, muchísimas gracias a Santiago y a Malika. Santiago, Diego, por haberos presentado, entre otras cosas también, y a Malika por contribuir también a vuestra colección, ¿no? con su obra de traducción, que es fundamental. Ella misma lo ha dicho. Y bueno, para los demás, si algún día la editorial se os acerca y os pide que presentéis a un autor o autora, decir que sí. Bueno, llega el momento. Como ganadores del premio Amistad, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo recibirán, además de la distinción, un orante, que es una escultura realizada por el artista Rashid Qureshi. Ahora lo podréis ver mejor cuando nuestro director lo entregue. Rashid es un autor de origen argelino, un artista reconocido internacionalmente por sus
trabajos de escultura, instalaciones, cerámica y textiles. Hemos tenido aquí una exposición hace ya unos años. Y bueno, ha sido muy generoso él cuando le hemos contado sobre este premio y el objetivo de este premio en pues otorgarnos, cedernos un poco el derecho de reproducción de estas estatuillas. Mide 28 centímetros de altura, ha sido realizada en acero córtel con un efecto óxido y está situada sobre una peana en color óxido turquesa con la firma del autor, el logotipo de Casa Árabe y pues el espacio para grabar el nombre del ganador, la ganadora, los ganadores del premio y el año. Así que bueno, sin más, le voy a pedir a nuestro director que vuelva a subir el premio y después podremos escuchar a los ganadores. Queremos manifestar nuestro agradecimiento a Casa Árabe en la persona de su director Miguel Moro Aguilar y de los integrantes del jurado que nos han concedido el premio: Tamara Aljuri, Rosa Meneses, Leila Alchawati, Javier Fonseca, Francisco Moreno y Pablo Delgado. Nuestro agradecimiento se dirige también a los anteriores directores de Casa Árabe que acogieron nuestras iniciativas y muy particularmente a sus sucesivos coordinadores de cultura, Isaías Barreñada, Nuria Medina y Karim Hausen. Y por supuesto a Santiago González Vallejo, activista incansable por la solidaridad con el pueblo palestino y que ahora mismo participa de forma activa en la flotilla de Gaza. En un mundo en crisis, en el que los valores que daban sentido a nuestra existencia están siendo reemplazados por la ley del más fuerte y el desprecio a cualquier norma de convivencia, la amistad es uno de esos valores preciosos que hemos de salvaguardar. Nuestra relación con Casa Árabe ha sido larga y fructífera. Gracias a su colaboración en este salón de acto, han presentado sucesivamente nuestros libros Sofía Caratini, Mónica Ambare, Nieves Paradena, Ignacio Álvarez Osorio, Ignacio Gutiérrez de Terán, Olga Rodríguez, Somala Ibrahim, Gonzalo Fernández Parrilla, Pino Creanza, Clara Janés, Jafar Al-Aluni, Luis Antonio de Villena, Pedro Buendía, Elena Mejech, Adonis. De inolvidable recuerdo el homenaje que le tributó Casa Árabe en 2019, en aquella ocasión acompañado por Clara Janés y el también inolvidable Federico Arroz. Bernabé López Muñoz, Mohamed Benis, Antonio Lamonera, Ibrahim Abdelmegui, Fernando Achaga, Teresa Arambure, Bernardo, Pedro Antonio Lamonera, Ibrahim Abdelmegui. Estoy repitiendo, tengo que decir que me he dejado el café, pero bueno, sigo. Martínez Montávez, Carmen Ruiz Bravo, Luis Barbuti, Luis Miguel Pérez Cañada, Maggie Smith, Laila El Kader, Gabriel del Grande, Mustafa Jalifa, Naomi Ramírez, Ale Manduj, Tarek El Tayer, Isaías Barreñada, Mustafa Putoja, Jocelyn Michel Almeida, Ana Rossetti, Luz Gómez, las poetas palestinas Mona Musaddad, Fatena Algorra, Doha Al-Jaloub y tantos otros. No queremos cerrar esta intervención sin nombrar a nuestros directores de colecciones. La primera fue Clara Janés, que ya en nuestros inicios asumió
asumió la dirección de la colección de poesía, Gonzalo Fernández Parrilla, director de la colección Memorias del Mediterráneo, Bernabé López Muñoz, director de la colección Encuentros Serietin, Silvia Osedic, directora de la colección Sabores, Mireia Sentís, directora de la colección Baam, Biblioteca Afroamericana Madrid, y Eusebio Lázaro, director de la colección Shakespeare en el Mediterráneo. Son ellos los verdaderos artífices de este premio. Nos han pedido ser breves y no hemos podido ser exhaustivos, así que faltarían nombres, pero las autoras y autores, traductoras y traductores, amigas y amigos que nos han acompañado en esa larga travesía estarán siempre en nuestro corazón. Muchas gracias. Para terminar, permitidme que lea un breve poema de Mossad Abu Toha, Una rosa persiste. Nunca te sorprendas si ves a una rosa que resiste entre las ruinas de la casa. Así es como sobrevivimos. Gracias.